Que todos nosotros, hermanos, necesitamos pedirle a Dios dos cosas: sabiduría y prudencia. ¿Para qué? Para vivir acorde a la voluntad de Él. Necesitamos sabiduría y prudencia para vivir, hermanos, según la voluntad de Dios. Y hablábamos el domingo pasado acerca de la obediencia y decíamos que la obediencia es la acción de ¿qué? Escuchar. Amén. Mire, bendiciones, hermano. La obediencia es la acción de escuchar atentamente. Escuchar atentamente, hermanos, para luego ir y obrar. Y el texto que leemos en esta tarde dice: cualquiera que me oye, oiga, cualquiera que me oye estas palabras, le compararé a un hombre que prudente. Entonces, para poder ser prudente necesitamos aprender a escuchar. Y óiganme bien, hay algo tan lindo que a mí me ha llamado la atención en este tema, y es que la prudencia es la disposición, hermano, o mejor dicho, la prudencia dispone el razonamiento de cada persona para discernir. ¿Entiende la palabra discernir, verdad? O sea, comprender, conocer el bien y el mal. Y óigame bien, pero en este caso, la prudencia dispone el pensamiento, la razón, el análisis, lo que usted quiera, de cada persona para discernir el verdadero bien para cada circunstancia. Y de esa manera, la prudencia nos provee los medios adecuados para realizar el bien que ya hemos pensado. Óigame bien, la prudencia. Entonces, en la antigüedad o en los siglos primeros de nuestra era, se levantaron muchos pensadores. Y estos pensadores, razonando algunos textos bíblicos y algunos pensamientos proverbiales, ellos llegaron a una conclusión y dijeron que la prudencia, dijeron ellos, es uno de los 4 ángulos cardinales de una persona. Fíjenme bien, estoy hablando de gente de gente filosófica, gente que estudiaba, gente que reflexionaba en los asuntos de la vida. Entonces, por lo tanto, los filósofos de la primera era dijeron que la prudencia era el primer punto cardinal en la vida de una persona, siendo los siguientes puntos cardinales, dijeron ellos: la justicia, la fortaleza y la templanza en una persona. Pero el que denota estos 3 es el primero. Entonces, la prudencia lleva al hombre, dice, a ser una persona, a tener buen juicio, a saber juzgar las cosas, la vida, las personas. Y luego, la misma prudencia le da al hombre la fortaleza para de esta manera poder obrar haciendo el bien. Y óigame, y la cuarta es la templanza, o sea, le da al hombre estabilidad, firmeza. Pero el primer paso, dice, es la prudencia. Ya ven, me interesó tanto este tema que busqué bastante información. Entonces, los puntos claves acerca del tema sobre esta tarde y acerca de la prudencia, desde la perspectiva, hermanos, antigua de la palabra hebrea bíblica, prudencia. Óigame bien, la prudencia deriva del hebreo orma o tebuna, que significa tener entendimiento, astucia o inteligencia para, oiga, discernir las consecuencias de las acciones que uno va a tomar. O sea, a pensar antes de actuar. Amén. De hacer las cosas. Entonces, esa es la prudencia.
la acción en la cual tendría que llevar al hombre a reflexionar antes de hacer o decir o pensar o actuar para poder obrar el bien. Entonces, decisiones sabias y justas es el resultado de una mente y de un corazón prudente. Entonces, implica que esta persona actúa de una forma cautelosa y, óigame, con precaución. Aquí dice previsión, pero como que no cuadra, ¿verdad? Pero con precaución. Entonces, para planificar, la prudencia es fundamental para la toma de decisiones, la previsión y la conducta justa de una persona. La prudencia. El libro, hermanos, no tiene estos datos. Pero si usted anota, es muy bien, excelente. Pero si no, puede ver el video después. Por estos datos son importantes, hermano. Y óigame. Entonces, la palabra horma del hebreo antiguo se traduce como astuto o sagaz, indicando la inteligencia práctica, o sea, las cosas prácticas, cotidianas del día. Pero tabuna indica discernimiento, o sea, profundizar más. Hermano, profundizar más en cuanto a las cosas que uno tiene que entender y la capacidad de una persona para planificar las cosas. Oigan bien, imagínense hasta dónde nos lleva en esta tarde el pensamiento de la palabra de Dios. Entonces, la prudencia es fundamentalmente la toma de decisiones correctas, la previsión y la conducta justa de una persona. Pero el tema nos da dos palabras, hermanos, importantes. Primero, la prudencia. Y la segunda dice el tema que es una virtud. Y óiganme bien, la palabra virtud, algunos de nosotros la asociamos a personas que nacen con talentos. Pero la palabra virtud es más que un talento. La palabra virtud es la fortaleza de una persona para poder administrar mejor esos talentos. ¿Alguien quiere opinar acerca de esto? ¿No? Óiganme bien. Entonces, ¿cómo se habla de la palabra virtud? Proverbios 31, hermano, tan mencionado por las damas. ¿Qué dice? Mujer virtuosa. O sea, una mujer, dice Proverbios, que sabe administrar bien su vida. Esto es lo que está diciendo. Entonces, por lo tanto, la palabra hebrea virtud proviene principalmente de la palabra chayil. No chayote, chayil. Ya saben que es chayote, ¿verdad? Yo hasta aquí lo conocí por ese nombre. Entonces, hermano, esa es la palabra hebrea, chayil o asil, que refiere fuerza, poder, valor, capacidad y dignidad de una persona. Me encanta eso, es una virtud. Y la Biblia dice que la mujer creyente es virtuosa. O sea, una mujer que tiene fuerza, una mujer que tiene poder, que tiene valor y que es digna. No de sí misma como el mundo lo plantea, sino digna de dar testimonio de que es hija de Dios. Y un hombre virtuoso, igual manera, es un hombre que tiene poder, que tiene fuerza, que tiene la capacidad y la dignidad de pararse frente a cualquiera y decir: yo soy un hijo de Dios. Entonces, pero ahí viene el problema. Las palabras juntas no solamente es decir, la palabra unida, prudencia y virtud, significa tener la fuerza no solamente para saber pensar y decir las cosas, sino la fuerza para hacerlas. Miren qué lindo, hermanos. La fuerza para hacerlas. Entonces, en Proverbios 14:8, la palabra nos aconseja y nos dice, óiganme bien, la sabiduría del prudente, dice, está en entender su camino, mas la necedad de los necios es engaño. La sabiduría del prudente está en ¿qué? En que conoce perfectamente su camino. Hermano, su camino, su vida.
sabe hacia dónde se dirige. No va a la deriva, sabe hacia dónde se dirige. Como hijos de Dios tenemos que saber hacia dónde nos dirigimos. Entonces, óiganme bien, la prudencia está ligada, o sea, son dos cosas que están unidas. La prudencia no actúa sin la sabiduría. La prudencia es la acción, hermano, que nos da la fuerza, la capacidad de poner en práctica lo que nosotros ya comprendimos, qué es bueno, qué es malo, qué hacer, qué no hacer. Entonces, pero la prudencia es más que un simple conocimiento. No es solamente entender, no. La prudencia es sabiduría. Y óigame, si lo vemos desde el punto bíblico, existen personas que son prudentes de una forma normal, humana. Hay gente que sabe aguardarse, apartarse, frenar su lengua. Pero acá no está hablando simplemente de una capacidad humana. Está hablando de una sabiduría que excede aún los límites humanos. Nos está hablando del conocimiento único de las cosas que viene exclusivamente de Dios para su pueblo, sus hijos. Y por eso es que la misma palabra nos dice que el mundo no puede entender lo que usted y yo hacemos. ¿Por qué? Porque esta sabiduría no es de los hombres. Esta sabiduría es de Dios. Esta prudencia no es nuestra, hermanos. La prudencia de la cual la Biblia habla es la prudencia que viene de estar en comunión con Dios. Hablar de inteligentes, yo sé que hay mucha gente mucho superior en cuanto a eso que nosotros. Pero el ser inteligente no hace a una persona sabia. Porque el principio, hermanos, de la sabiduría es conocer a Dios. Y una persona puede ser muy inteligente, pero si no conoce a Dios, no es sabia, es inteligente. Y sabe una cosa, cuando yo estaba analizando esto, entiendo que hay muchos líderes que son inteligentes, pero no son sabios. Porque el principio de la sabiduría está siempre en Dios. De allí para allá lo demás es conocimiento. Y hay algo que me llamó la atención, pero vamos a verlo hasta el final, acerca de este punto. Entonces, por lo tanto, Proverbio dice, 4:7, nos dice, sabiduría ante todo, dice él. Óigame bien, la prudencia está ligada a la sabiduría. Y dice el Proverbio, sabiduría ante todo. Y luego dice, adquiere sabiduría. En las versiones antiguas dicen prudencia. Así, hermano. Primero dice, ante todo dice sabiduría, dice. Pero luego dice, ante todo adquiere prudencia. En nuestra versión moderna dice sabiduría, sabiduría. Repite la misma palabra dos veces. Pero en las versiones más antiguas dice sabiduría y luego dice prudencia. Porque son dos cosas que van unidas. Entonces, la palabra adquiere, hermano, prudencia es valiosa o es más valiosa según la palabra que cualquier otra cosa. Y al ser algo tan valioso, la Biblia nos invita y nos dice que nosotros debemos buscar y pedirle a Dios prudencia y sabiduría. Porque estos dos aspectos llevan la vida del creyente no de una forma natural, como algo que cae del cielo y ya estuvo. No. Son dos cosas que debemos anhelar, debemos buscar y debemos pedirle a Dios que nos ayude a tener sabiduría para poder ser prudentes. Santiago 1:5 dice claramente, si alguno de vosotros, dice, tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Y dice el texto que da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Entonces la Biblia nos está diciendo que la única manera que un hombre puede alcanzar a tener sabiduría y ser prudente es acercándose a Dios. Es la única manera, estar cerca de Dios. Entonces,
Óiganme bien, la verdadera sabiduría proviene de Dios. Todo el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento se puede apreciar muchas menciones acerca del término prudencia. Y en todas ellas se le considera una gran virtud que lleva o que acarrea sobre la vida de las personas que aprende a ser sabia y prudente grandes bendiciones. O sea, la expresión sería: trae sobre el hombre y la mujer bienaventuranzas. Un hombre prudente, una mujer prudente, alcanza las bienaventuranzas de Dios. Entonces, un pensador muy famoso, no digo el nombre por cuestiones de críticas, pero este pensador dijo: la prudencia es el perfeccionamiento, dijo, del razonamiento intelectual asociado al juicio moral de una persona. El perfeccionamiento. Y hay muchas personas que conocen mucho, pero hermano, no saben nada. Porque de nada nos sirve saber si no podemos aplicarlo. De nada nos sirve. Y aún es más, habemos muchos que somos buenos consejeros, pero lastimosamente esos consejos no los tomamos para nosotros. No somos sabios. Somos sabios para otros, pero no para nosotros mismos. Entonces, si yo doy un consejo, la prudencia significa que yo aprendí a aplicar eso, primeramente, antes de dárselo a usted, a mi vida. Estamos en problemas, hermanos. No con los hombres, con Dios. Estamos en problemas. Somos buenos consejeros, pero ¿lo estamos aplicando a nuestra vida? Hermano, a eso nos lleva a pensar realmente este pensamiento. Y eso es lo que este hombre dijo. Dice que la prudencia es el perfeccionamiento del pensamiento humano. Y cuando una persona se va perfeccionando, va a aprender a vivir, que es el aspecto moral o juicio moral de una persona. O sea, el saber vivir bien, no solamente con uno mismo, sino para con los demás. Qué lindo realmente. Entonces, por lo tanto, la prudencia o el prudente, o mejor dicho, la prudencia, hermano, es el fruto, estoy equivocado. La imprudencia, lo contrario a la prudencia. La imprudencia es el fruto del alejamiento de una persona de Dios. Note eso. La prudencia es estar más cerca, sabio, de Dios. Lo contrario es la imprudencia. Una persona imprudente, lastimosamente la iglesia está llena de gente así, no en este lugar. Entonces, la imprudencia es el fruto de una persona que está viviendo lejos de Dios. O sea, profesa a Dios con sus palabras, pero vive lejos de Dios. Eso es lo que nos enseña. Entonces, y en Mateo 5, 6, 7, el Señor, hermano, dio uno de los sermones más lindos y más largos. Se llama y es conocido como el Sermón del Monte. Y en todo ese Sermón del Monte, 3 capítulos enteros, hermano, el Señor dio un bosquejo acerca de lo que era una persona sabia y prudente. Una persona sabia y prudente entenderá perfectamente desde el capítulo 5, 6 y 7, lo que el Señor dijo, hermano, en el monte. Entonces, es un bosquejo. Y allí el maestro dejó ver que esa virtud, o sea, hablando acerca de la prudencia, es útil en nuestro trato con Dios, con nuestro prójimo, con los enemigos. Y demostró, hermanos, que no puede guardar, nos guarda de peligros, de males, aún de problemas. Así que la prudencia es el resultado de oír y el actuar en la vida poniendo la palabra de Dios
como piedra firme sobre la cual nosotros estamos edificando, hermanos. Y oiga, ¿por qué la expresión edificando? Oiga la expresión edificando. Porque ¿cuándo se termina de edificar? Cuando se finaliza el proyecto. Y usted y yo estamos vivos. Y si estamos vivos, quiere decir que todavía estamos construyendo. Entonces, eso es, hermano. Entonces, la Biblia, hermano, entrando ya en el tema del libro, nos lleva a la primera carta, o primer libro, perdón, ya estoy yo equivocándome. El primer libro de Samuel, en el capítulo 18, hermanos. Y allí se nos narra la historia de David. Entonces, busque conmigo, primer libro de Samuel, capítulo 18. ¿Qué dice el primer libro de Samuel, capítulo 18? Oiga lo que dice, búsquelo, y cuando lo encuentre me dice amén. Amén, ya lo tienen algunos. Esperemos a los demás. ¿Ya lo tienen? Amén. ¿O no amén? Amén. Oiga lo que dice. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, está hablando de David, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó, y Jonatán, y lo amó Jonatán como a sí mismo, o sea, Jonatán a David. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte, o sea, su cinturón. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Y dice, y se portaba, ¿cómo se portaba? Prudentemente. Y lo puso Saúl sobre la gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y los ojos de los siervos, y a los ojos de los siervos de Saúl. Pero ¿por qué había ganado el corazón de todo el pueblo y aún el corazón de Saúl? ¿Por qué, hermano? Por sus palabras. ¿Y cómo eran sus palabras? Sabias. Por su acción, ¿cómo era su forma de actuar? Prudente. Sus palabras eran sabias, su forma de actuar era sabia. A tal punto que cuando Jonatán le oyó hablar la primera vez, porque el texto dice que David estaba hablando ¿con quién? Con Saúl. Hermano, David estaba hablando, aquel joven estaba platicando con el rey de una nación. Y aquel príncipe Jonatán estaba escuchando las palabras sabias de otro semejante joven igual que él. Y por lo tanto, hermano, en este pasaje la Biblia nos da un ejemplo, que la sabiduría y la prudencia no la tiene cualquiera. Y cuando usted encuentre y reconozca que hay alguien que es sabio y prudente a la par suya, de ese hágase amigo. No del chismoso, no del que critica, no del que inventa cosas, hermano. No, hágase amigo del que es sabio y prudente. Por eso dice el hermano, no crean que esas palabras están por gusto ahí. Jonatán quedó atrapado en escuchar el buen proceder, el buen testimonio, el buen pensamiento, la buena acción de este hombre, de este joven David, al punto que el corazón de él quedó agradado, hermanos. Quedó agradado, y no solamente Jonatán entendió eso. Jonatán al mismo tiempo, la Biblia entendió que si ya había escuchado algún rumor, que si ya Dios le había avisado, no lo sé. Lo cierto es que dice que le amó como a sí mismo. Hermano, yo me alegré, decía David después, con lo que decían: a la casa de Jehová iremos. Y luego él exclama y dice: yo iré. ¿Pero con quiénes?
con los que van a buscar a Dios. ¿Con quiénes hizo él comunión? Con los que iban a buscar a Dios, no con los que iban a perder el tiempo. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Y Jonatán entendió y dijo, de este sí debo estar cerca, porque es un hombre sabio, porque es un hombre prudente. Y hermano, y el texto nos dice que vino Jonatán y se quitó su armadura y se la entregó a David. Se quitó ropa que cargaba encima, quizás joyas, y se la entregó a David. Hermano, se quitó su cinturón donde andaba la espada, no sé, el cuchillo, no sé, y se lo entregó a David, dando a entender, hermanos, que él estaba reconociendo y estaba, óigame bien, estaba reconociendo que el día de mañana el trono no le iba a pertenecer a él como una herencia familiar, sino como un decreto divino. Dios le estaba entregando el trono a ese hombre sabio, prudente, que estaba frente a él. Mire, hermano, qué maravilloso realmente lo que nos enseña la palabra. Aprendamos a hacer alianzas con aquellos que son sabios, que son prudentes. Aprendamos a hacer alianzas con aquellos que están siendo usados por Dios para el bien, no para el mal, hermanos. Qué lindo realmente la enseñanza que nos deja ver. Entonces, el contexto nos habla y nos dice que si usted y yo somos sabios y somos prudentes, pidámosle a Dios que esta sabiduría, que esta prudencia nos lleve a hacer amistades, pero amistades que sean igual que nosotros. Hermano, nosotros debemos orar para que el Señor nos dé amigos, y amigos que cooperen, amigos como Silas y Pablo, amigos como Juan y Pablo, hermanos. Sí, amigos como estos hombres, amigos que aún en la prisión, dice la Biblia, que los dos se alegraban, los dos se motivaban, los dos se daban ánimo, al punto que se pusieron a cantar. Hermano, amigos como Pablo, imagínense Pedro y Juan, hermanos, que dice Hechos que iban juntos a la oración. A mí muchos me invitan a hablar, a tomar café, hermano. Y sabe, lastimosamente no me gusta a veces aceptar. Porque casi siempre las conversaciones de ir a tomar café terminan en críticas, chismes, dijo alguien allá atrás. Gracias, hermano. Sí, es verdad. Entonces, Pedro y Pablo iban ¿a qué? A orar, a buscar a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Uy, hermano, usted vino a meter división a la iglesia hoy. No, eso es lo que está hablando la palabra, hermanos. Eso es lo que habla la palabra. A que aprendamos aún a escoger nuestras amistades. Jonatán lo hizo, y lo hizo de una forma sabia. Debemos aprender también, hermano, a administrar cuando Dios comience a usarnos a nosotros. Cuando Dios comience a usarle a usted, aprenda a administrar. Dice que es David sabía perfectamente las intenciones que había en el corazón de Saúl. ¿Qué quería hacer Saúl? Matarlo. Entonces, hermano, lo quería matar, pero sin embargo dice la Biblia que David seguía entrando y saliendo frente al rey, pero sin dar ni un solo motivo para que Saúl, hermano, arremetiera en contra de él. Entonces, por lo tanto, dice que él todo el tiempo anduvo sabia y prudentemente, a tal punto que el pueblo, hermano, le alababa, a tal punto que aún los mismos que le servían a Saúl amaban a David por su forma de ser, por su forma de vivir. Y aún es más,
En un texto, hermano, no sé si es posterior o anterior, dice que cuando el espíritu maligno que vino de parte de Dios atormentaba a Saúl, dice que los criados platicaban entre ellos porque no había nadie que tuviera las palabras suficientes para apaciguar aquel mal que atormentaba a Saúl. Y alguien le dijo: por ahí está David, el hijo de Isaí, de Belén. Hermano, y lo mandan a traer. ¿Y saben por qué lo mandaron a traer a él? Porque era el único que tenía las palabras sabias, prudentes, para estar enfrente de Saúl. O sea, el texto nos da a entender que muchos se habían acercado ya insensatamente, hermanos. ¿Qué les habrá pasado? Solo Dios lo sabe. Pero dice, David se acercó. Y David llegaba donde Saúl, hermano, y comenzaba a tocar aquella arpa. Y aquel espíritu que atormentaba a Saúl era sosegado por las palabras sabias y la acción prudente de este muchacho, hermanos. ¿Por qué es necesario pedirle a Dios sabiduría? ¿Por qué es necesario pedirle a Dios ser prudente? Porque es la única manera de apaciguar todos aquellos males que atormentan la vida humana. Entonces debemos pedirle al Señor. Hermano, David se portaba prudentemente. 2. Proverbios, hermano. Vamos al siguiente texto. Proverbios capítulo 2. La prudencia se debe buscar en oración. Óiganme bien. Proverbios capítulo 2. Hay un texto y un pensamiento muy lindo. Y no es el único. La Biblia está llena de estos pensamientos. Hay muchos textos bíblicos, hermanos. Pero solo vamos a enfocar en los más prácticos. Capítulo 2 de Proverbios. Recuérdense que cada párrafo de Proverbios es un pensamiento sabio. Es un pensamiento de sabiduría. Y en este párrafo, en el capítulo 2, el versículo 1 al 6 dice: Hijo mío, oiga, si recibieres mis palabras y mis mandamientos y guardares dentro de ti, haciendo estar atento, oiga otra vez, estar atento tu oído. Miren qué lindo. ¿Qué es el estar atento a las palabras de alguien? Es un acto de obediencia. Y dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces, note lo que dice este pasaje. Dice dos cosas pero impresionantes. Note lo que dice: entonces entenderás el temor de Jehová. Note, entonces entenderás el temor de Jehová. Y dice: y hallarás el conocimiento del Altísimo. Lo que dice allí es algo tan impresionante, hermano. Me encanta. ¿Por qué? Porque son dos grandes bendiciones las que este pasaje nos está llevando y nos está regalando en esta tarde. Entonces, el temor del Señor, del cual se dice que el hombre que clame y busca la sabiduría lo podrá entender. Y óigame, entender el temor de Dios es haber alcanzado un conocimiento amplio. Un conocimiento amplio sobre la naturaleza de Dios mismo. Vea, se dice la psicología que yo nunca le voy a terminar de conocer a usted, ni a usted, ni a usted, ni a usted. Es más, dice la psicología que todos los días yo aprendo algo nuevo de mi pareja y conozco algo nuevo de ella. Y que en toda mi vida nunca voy a llegar a comprender a una persona. Pero sin embargo, la palabra dice que el que clama
Y el que busca inteligencia y sabiduría, hermano, la va a encontrar. Y la va a encontrar porque va a entender. Óigame bien. Entonces, la sabiduría no es una persona que tiene muchas cosas que decir acerca de Dios. No, la sabiduría es una persona que entiende perfectamente que cuando Dios habla, tiene que aprender a callar y a doblegarse. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, nosotros, por ejemplo, sabemos que Dios es santo. ¿Cuántos saben que Dios es santo? Entonces, la sabiduría y la prudencia es aprender que esa santidad le hará a usted y a mí reaccionar de una manera natural contra el pecado. O sea, aprenderemos a decirle al pecado: apártate de mí. ¿Y sabe por qué aprenderemos a reprender al pecado? Porque, hermano, la Biblia dice que si mi Dios es santo, yo tengo que ser santo. Y la única manera de ser santo es apartándome del mal. Eso es lo que la Biblia me dice. Entonces, la Biblia nos exhorta a que seamos santos como aquel que nos llamó es santo. Primera de Pedro 1:15. Entonces, usted puede hablar muchas cosas bonitas de Dios, pero si usted anda desordenadamente, si usted es imprudentemente, si usted anda con pecados ocultos que nadie lo sabe, solo usted y allá, donde los comete, por muchas cosas bonitas que usted hable de Dios, usted no sabe nada de Él. Porque si usted sabe mucho de Dios, dice el proverbio, lo va a demostrar. Y lo va a demostrar viviendo realmente como un hijo de Dios. Entonces dice el proverbio, así lo dice, hermano, no me lo estoy inventando. Entonces entenderá lo que significa el temor de Dios. Entonces hallará, dice la Biblia, el conocimiento de Dios. Dos puntos claves, dos puntos. La primera bendición es, hermano, que aprenderemos y conoceremos completamente cómo es la naturaleza de Dios. Segundo, entonces hallará el conocimiento de Dios. Eso lo dice, y conocimiento adquirido por experiencia. ¿Por qué Moisés no tenía temor de acercarse a Dios? Porque cuando él vio la zarza encendida, él dispuso su corazón, caminó, y cuando escuchó la voz de Dios, en vez de correr, él siguió avanzando. Y cuando Dios le llama desde la zarza y le dice: Moisés, Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar en que andas es santo. Dice la Biblia que Moisés se quitó las sandalias. ¿Y saben por qué se quitó las sandalias y caminó sobre el lugar santo? Porque él conocía su corazón. Y él sabía que su corazón estaba en amistad con él. De lo contrario no hubiese caminado. Aún es más, ni siquiera Dios le hubiera permitido acercarse. Pero cuando el pueblo vio que la gloria de Dios descendió sobre el monte y escuchó la voz de Dios, dice la Biblia que estaban asustados, estaban acobardados. ¿Por qué? Porque ellos conocían su corazón. Ellos conocían su corazón. Entonces eso, hermano, es lo que Dios quiere. Cuando usted y yo pedimos sabiduría, inteligencia y prudencia, Dios nos la va a dar. Y entonces nosotros entenderemos lo que significa que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, hermano, y óiganme bien, vamos al siguiente ejemplo. Con esto terminamos. Mateo 24. Mateo 24, hermanos. Esta es otra historia que yo no había comprendido muy profundamente, pero hoy estudiando esto lo comprendí bastante, hermanos. Y óiganme bien. Esta historia no es un punto aislado de la enseñanza de Dios, del Señor Jesucristo, en cuanto al Sermón del Monte. No es un punto aislado, es la secuencia de una lista de enseñanzas que Él estaba dando. Y cada una de estas enseñanzas estaba unida una a la otra. Y óigame,
en el capítulo 7, versículo 24, dice de la siguiente manera. Oiga lo que dice, hermano. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu con aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Este texto es la continuación de lo que acaba de decir en el 21, 22 y 23. ¿Y qué es lo que acaba de decir en el 21, 22 y 23? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y sabe por qué? Porque en el 21, 22 y 23 está hablando de que la fe para ser demostrada necesita obras, evidencia. Y aquí se acercó un montón de gente que sabía y tenía mucho conocimiento, pero jamás lo pusieron en práctica. Entonces, en el siguiente texto de la casa nos está diciendo que una persona sabia es una persona que ha estudiado mucho y ha conocido mucho de Dios, pero no se quedó con el conocimiento. Fue allá afuera y comenzó a practicarla. Como dice un sabio antiguo, que una persona que escucha la palabra de Dios, pero que no le presta interés a la palabra de Dios, es como alguien que primeramente pone el ladrillo abajo y luego construye con rocas. Cuando venga la lluvia, cuando vengan los vientos, eso no resiste. Pero una persona que oye la palabra de Dios, dijo este sabio, tomando esta base y pone por obra, es la persona que primero pone la piedra abajo y luego comienza ladrillo tras ladrillo. Y usted y yo, hermano, mientras estemos vivos, tenemos que poner ladrillo tras ladrillo, no roca sobre roca. El estudio es necesario, pero si no lo aplicamos, de nada sirve. El conocimiento es importante y es valioso cuando se lleva a la práctica. Prudencia, sabiduría, hermanos. Díganle gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, mi Dios, por tu bendición en esta tarde, por haber hablado a nuestros corazones y por haber traído, Señor, esta palabra a nuestra alma. Gracias, Señor. Amén. Solamente, hermano, para terminar, quiero leerles un proverbio de la traducción antigua. Y dice el proverbio de la traducción antigua, no como lo dice el proverbio moderno de la Reina Valera 1960. Dice: no clama la sabiduría y levanta su voz la prudencia. Y oiga lo que dice en el 5: oh simples, aprended prudencia, y vosotros necios, aprended sabiduría. La Reina Valera no dice así. En el 10 y 11 dice: recibid mi instrucción y no la plata, y conociendo antes que el oro y conocimiento antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las joyas, y todas las cosas desechables no pueden. Y óigame bien, entonces, yo la sabiduría habito en la prudencia. El proverbio 2:2: si inclinares tu corazón a la prudencia, y si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, dice el 6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene